Mis hermanos, Dios me les bendiga. Es una alegría estar con ustedes nuevamente y compartir el estudio del tema para este próximo día sábado. Nuevamente es un gozo acercarme a ustedes por este medio y dar gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que siempre están pendientes, preguntando por estos estudios, animándome para que continúe con ellos y comprendiendo las dificultades que hay para poder tener un trabajo constante y semanal de esta labor. Así que en esta hora vamos a iniciar con el tema que vamos a compartir este próximo día sábado en cada una de las células. Antes de ello, vamos a orar a nuestro Señor para pedirle que sea Él dándonos su palabra, la sabiduría y el entendimiento, para que nos preparemos para llevar esta palabra con poder, para compartirla como nuestro Señor quiere que sea llevada a cada una de las células. Así que vamos a orar para posteriormente estar leyendo la porción bíblica en la cual vamos a basarnos para dar este estudio. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu inmenso amor y bondad sobre cada una de nuestras vidas, por la oportunidad, Señor, que nos has dado de poder trabajar en tu obra. Nos disponemos, Señor, a meditar en tu palabra y así también a compartirla, y te pedimos que seas tú, tu Espíritu Santo, Señor, que nos esté guiando, dirigiendo, declarando esta palabra, preparando nuestros corazones, Señor, y entendiéndola, a fin de poder llevarla y compartirla de una manera apropiada y adecuada hacia cada una de aquellas vidas a las cuales tú le vas a permitir escucharla. Te pedimos que seas tú, Señor, que sea a ti la gloria y la honra, a ti la exaltación, Señor. Nosotros, tus siervos, solamente te pedimos que en tu misericordia nos des tu palabra y nos ayudes a compartirla para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Para esta semana tenemos el inicio de una nueva serie de temas a compartir en cada una de las células de hogar. Todas ellas hablan acerca de nuestro Señor Jesús. Y el gran tema principal que trae la guía de estudio y alrededor del cual se van a dar las diferentes enseñanzas es Jesús es el yo soy. Es el gran tema principal que vamos a compartir a lo largo de estas semanas en cada una de las células. Entonces partiremos con el primer tema para este próximo día sábado. Y el tema es: Jesús es el yo soy. Jesús es el yo soy. Es el tema para este próximo día sábado. Y la lectura la vamos a leer en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 8, de los versículos 23 al 28. Juan, capítulo número 8, versículos 23 al 28. Y nos dice la palabra de nuestro Señor. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Amén. La verdad central nos dice: conocer quién es Jesús es recibir la vida eterna. Amén. Mis hermanos, hemos leído un pasaje el cual nos revela una conversación que nuestro Señor Jesús sostuvo con los fariseos. Y en esta porción hemos leído cómo nuestro Señor Jesús se está revelando verbalmente a estos líderes religiosos, quienes no reconocían y no querían reconocer la autoridad y la deidad de nuestro Señor Jesús. Algo que todos han tratado de comprender realmente es quién es Jesús.
Pero la mayoría de personas no lo están haciendo a través de la luz de la palabra revelada por Dios. Algunos se quedan con el conocimiento que han recibido acerca de comentarios que han escuchado de otras personas. Y sin haber estudiado o sin haber profundizado en conocer la revelación de Dios, tienen a nuestro Señor Jesús como un iluminado, otros como un profeta, otros como un gran líder terrenal, otros llegan hasta a compararlo con algunos líderes históricos de este mundo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios que Él quiere que tengamos sobre el conocimiento de quién es Jesús? ¿Y cómo es que Él se revela realmente ante el hombre? Esta conversación que nuestro Señor Jesús sostuvo fue con los líderes religiosos de su época, con los líderes del judaísmo, quienes conocían muy bien la ley, conocían muy bien el Pentateuco, conocían muy bien el origen y la voluntad de Dios hacia su pueblo y la revelación que Dios había dado a través de los profetas desde el principio hacia la raza humana. Siendo conocedores de la ley, doctores, escribas, sacerdotes, principales, líderes religiosos, escuchando las palabras de nuestro Señor Jesús, no le reconocían, aunque tenían conocimiento religioso y aunque tenían al verdadero Dios, a Dios ante ellos. Lo que debe notar el hombre es que en la naturaleza humana y carnal nadie puede conocer a Dios y nadie puede entender a Dios en su revelación por la naturaleza caída en la cual el hombre se encuentra. La naturaleza humana es la que tiene al hombre distanciado de Dios, porque esa naturaleza humana está impregnada de pecado, de maldad, y no le permite entender las cosas espirituales. Pero veamos la misericordia de nuestro Dios, que Él, conociendo nuestra condición humana, nuestra naturaleza caída, Él con todo y ello decide dejar su trono de gloria y descender a este mundo, encarnarse, para venir a revelarse al hombre. Aún conociendo nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana y caída, pero vemos que esta misericordia de Dios en su revelación hacia el hombre también trae en sí mismo el poder revelador para que todo aquel que le escucha con humildad y aceptando su palabra con humillación pueda comprender las cosas espirituales, porque también todo aquel que crea en el Hijo de Dios venga a ser una nueva criatura, naciendo de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Es algo que no había sucedido en los corazones de los líderes religiosos, que estaban conformándose únicamente con una práctica religiosa, con la práctica de la costumbre, con el conocimiento de la literatura religiosa, pero no en atender lo que Dios estaba revelando y revela a través de su bendita palabra. Esto es lo que hace que el hombre permanezca en esa condición de lejanía y de pecado, y que esté caminando hacia una inminente condenación eterna. Pero la misericordia de Dios hacia el hombre ha sido grande por su amor y su misericordia, que con todo y ello Él siempre se revela, aunque muchos le van a rechazar. El punto número 1 nos dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pueden ver, mis hermanos, que el punto número 1 trae como subtema una parte de un versículo, de uno de los versículos que hemos leído, el versículo 24, el cual al mismo tiempo sirve de referencia. No sé por qué están usando los hermanos que editan la guía el mismo versículo como subtema, pero así lo han dispuesto. Entonces el punto número 1 nos dice así: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y para este punto número 1 tenemos como referencia el versículo 24, que contiene la misma frase que está como tema. Si usted desarrolla la guía de estudio mencionando punto por punto, pues puede hacerlo de esta manera. Y yo veo que la frase con la que comienza el contexto de la guía de estudio bien hubiera podido servir de subtema para el punto número 1.
que dice: Jesús vino para que los seres humanos lo conozcamos. Podría también ser un subtema para después leer la porción bíblica o el versículo bíblico en el cual nos vamos a basar, que es el número 24. El versículo número 24 nos dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nuestro Señor le dice estas palabras a los líderes religiosos después de establecer la naturaleza a la cual pertenecen cada uno. Él previamente le dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Luego el 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nuestro Señor ha establecido una distinción de la naturaleza que cada uno tiene. El hombre debe de reconocer la naturaleza caída en la cual se encuentra, para poder conocer, para poder llegar hacia Dios. Es necesario que reconozcamos que somos polvo, que somos materia. Es necesario que reconozcamos que tenemos una naturaleza caída y que en nuestra naturaleza carnal no podemos acceder a conocer a Dios. Que esta naturaleza carnal nos está llevando inminentemente hacia una condenación eterna, y es necesario que el hombre conozca el camino de la vida eterna, que conozca la verdad que le lleva a la salvación. En esta naturaleza carnal no podemos distinguir las cosas espirituales, porque solamente pueden ser distinguidas, entendidas espiritualmente, y el hombre está muerto espiritualmente por causa del pecado. Manteniéndose en esa condición, el hombre está en la lejanía de Dios. Pero Él dice que creamos que Él es. Creamos, y Él se revela diciendo: yo soy. Y esta frase, estas palabras, deberían haberlas entendido al haberlas escuchado los líderes religiosos, porque era una frase, y es una frase a la que estaban acostumbrados como estudiosos de la Torá. Pues ya nuestro Señor se había revelado desde el principio como el yo soy. Allá en Éxodo 3:14, nuestro Señor se revela de esta manera a Moisés, cuando lo envía a Egipto para libertar al pueblo de Israel. Moisés dice: y cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les diré? Versículo 14, Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés, y mire cómo respondió, dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Desde el nacimiento, desde que Dios se revela a Israel como un pueblo, se revela de esta manera, como el yo soy. Por lo tanto, no podían ignorar acerca de esta palabra y entenderla al escucharla. Debería haber sido ante ellos como un abrir de los ojos, como un abrir el entendimiento y ver la revelación y la maravilla de Dios una vez más ante ellos. Debería haber sido ver ante sus ojos el cumplimiento de la revelación de todo el Antiguo Testamento. Ahora, ante ellos la personificación del Mesías prometido. Pero podemos ver cuán grande era y es la esclavitud del pecado, las cadenas de Satanás en el hombre, que lo tienen cegado, que aún ante la revelación de Dios no le reconoce, y como no le reconoce, no se humilla, y permanece el corazón humano conformándose con ritos religiosos, con costumbres religiosas, con celebraciones anuales, con obras humanas que no son tomadas en cuenta por Dios. ¿Por qué? Porque no proceden de la fe. Y ante la revelación de Dios, ante el llamado de Dios y la revelación de Él, permanecen ciegos. El orgullo, la obcecación, hacía que estos corazones no reconocieran que el yo soy estaba delante de ellos. Aquel que operó desde el principio revelándose a este pueblo era el mismo que había permanecido y el que ahora estaba ante ellos. Pero la naturaleza carnal que no les permitía reconocerlo y creer en Él, en nuestro Señor Jesús, que Él era
Él mismo no les permitía acceder hacia la oportunidad del nuevo nacimiento y por lo tanto continuaban en su condición de naturaleza caída, y estando en esa condición, nuestro Señor les dice que morirían en sus pecados porque no creían que Él era y que es el Yo Soy. Podemos compartir con nuestros oyentes y aún con nuestros hermanos que asistan a la célula a que no se conformen con la práctica religiosa, a que no se conformen con la liturgia y con la práctica de privilegios, porque ninguna liturgia, ninguna práctica religiosa, ninguna costumbre religiosa, ni siquiera un privilegio es lo que le da salvación y vida eterna al hombre. Únicamente es creer en Cristo Jesús. Él está diciendo yo soy, y el cual se quiere revelar a cada una de nuestras vidas, a cada vida, de decirle a cada miembro y a cada asistente que nuestro Señor se les está revelando y les está diciendo yo soy. No es la religión, no es la liturgia, no es la costumbre anual, no son las fiestas religiosas, no son las obras, hermanos, no son los privilegios, sino creer en Cristo Jesús, porque Él es el Dios eterno, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, del cual toda la Escritura habla y toda la Escritura lo presenta. Desde el Génesis hasta Apocalipsis está presente el Yo Soy, nuestro bendito Cristo Jesús, al cual hay que rendirse. Se puede ser muy religioso, puede ser muy dinámico o dinámica y activo en los privilegios, en las congregaciones. Puede ser muy devoto en las costumbres y en las fiestas religiosas, pero si no ha conocido y no ha creído en Cristo Jesús, que es el Yo Soy, y no se ha humillado a Él por no creer en Él, aun con toda la práctica religiosa y buena fe que tenga, nuestro Señor dice, en vuestros pecados moriréis. Que nuestro Señor opere poderosamente en los corazones que escuchan esta palabra. El punto número 2 nos dice, ¿tú quién eres? Jesús resultaba ser un enigma para los judíos. Y para este punto número 2 usaremos como versículo de referencia el número 25, que nos dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Este punto número 2 hace un énfasis en la pregunta que los líderes religiosos, que los fariseos le hicieron a nuestro Señor Jesús. Le preguntaron, ¿tú quién eres? Nuestro Señor se había revelado a ellos, y para revelarse había usado una palabra con la cual ellos como judíos estaban muy familiarizados. Pero vemos que ellos insisten en preguntarle, porque ellos buscaban una respuesta más explícita en nuestro Señor Jesús. Otra de las causas por las cuales el hombre, el corazón humano, no accede a reconocer a Dios es por el deseo de maldad que hay en su corazón. Estos líderes religiosos reconocían esta palabra, pero no querían reconocerla en nuestro Señor Jesús. Estaban familiarizados con la palabra yo soy, pero no querían reconocer a Jesús como el Dios eterno, porque también el orgullo no les permitía rendirse ante Él. Ya nuestro Señor Jesús se había revelado anteriormente como el Hijo de Dios. Por lo tanto, ellos habían escuchado la revelación de nuestro Señor Jesús como el Hijo de Dios, el que descendió del cielo. Pero la maldad en el corazón de ellos únicamente les llevaba a buscar una declaración con la cual ellos poder acusarle. Y por eso la pregunta, ¿tú quién eres? Buscando una declaración explícita pronunciada por nuestro Señor Jesús. Y así una vez haber escuchado pronunciada por nuestro Señor, poder acusarle y poder darle muerte. Pero vemos como nuestro Señor en su sabiduría, Él le dice, lo que desde el principio os he dicho. ¿Desde cuál principio?
Pues nuestro Señor ha venido revelándose a lo largo de toda la historia humana, ha venido revelándose. Y a este pueblo en particular, un pueblo escogido, creado y escogido por Dios, nuestro Señor con ellos ha tenido una revelación muy particular. Al enviar a su siervo Moisés, le dice: diles que te envía el Yo Soy. Desde el principio se revela como aquel que los sacó de la esclavitud, aquel que los alimentó en el desierto, aquel que los hizo pasar en seco por el Mar Rojo, aquel que les entregó las ciudades para que las conquistaran, aquel que les entregó la tierra que habitaban, aquel que creó el universo, aquel que les había enviado los profetas, aquel que les reveló la palabra. Ese es el que se está revelando ahora delante de ellos y que desde un principio les había venido hablando y revelándose, porque nuestro Señor, nuestro bendito Cristo Jesús se ha revelado y está revelado en toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos encontrar un hilo de sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. La podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia, un hilo continuo que habla acerca del Dios eterno, del bendito Redentor del universo, del Hijo de Dios, del Yo Soy. Por eso le dice lo que desde el principio os he dicho. Pero la obcecación y la maldad no les permitía reconocer que Él era. El pecado también los tenía cegados, y la dureza del corazón humano es la que no permite reconocer, no permite ver ni reconocer la revelación de Dios a su vida. Y a muchas vidas desde un principio nuestro Señor les ha venido hablando y se les ha venido revelando. Y podemos decirle a los asistentes y a los amigos, a los hermanos asistentes y amigos invitados a la reunión, desde un principio nuestro Señor se ha revelado a su vida. A muchos de ustedes desde un principio, desde la niñez, se les ha venido revelando. Y muchas de las experiencias y vivencias que hemos tenido nos ha hablado que la misericordia y el amor de Dios ha estado con nosotros. Y muchos, desde muy jóvenes y otros aún de niños, han escuchado la palabra de Dios. Desde un principio nuestro Señor también en nuestra vida particular se ha revelado a cada uno de nosotros. Porque Él quiere que nadie muera en delitos y pecados. No nos permitamos que el orgullo, que la dureza del corazón, que la maldad que haya en nuestros corazones nos haga no reconocer al bendito Redentor que se ha revelado a nosotros. Estos judíos le decían: ¿tú quién eres? Como queriendo decir: no entendemos, no te comprendemos. Mejor dínoslo tú claramente, ¿quién eres? Porque muchos, ante la respuesta y la revelación de Dios, lo único que hacen es racionalizar, querer razonar el favor y la misericordia y la revelación de Dios, y razonar cómo va a ser esto posible. ¿Cómo va a ser posible que de esta manera? ¿Cómo es posible que a mí, si soy malo? ¿Cómo es posible que se revele a mí con todo lo que he hecho? ¿Cómo es posible que se me revele si en lo que ando? ¿Cómo se va a revelar Dios? ¿Cómo va a venir a este mundo si cómo estamos? Déjeme decirle que nuestro Señor se está revelando a todos porque no quiere que el hombre perezca en sus delitos y pecados. Se estaba revelando también a esos líderes religiosos que aún con religión, con práctica religiosa y en la creencia de que estaban haciendo lo correcto, estaban en peligro de morir en delitos y pecados. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Él se acerca al hombre. Y Él dejó su trono de gloria, vino a esta tierra para extenderle la mano a usted, para extenderme la mano a mí, para sacarte y sacarnos del lodo cenagoso, para hacernos nuevas criaturas, para darnos un cambio de vida, para ponernos una nueva esperanza y para que tengamos la esperanza viva en nuestro corazón de que un día le veremos cara a cara. No importa la condición, si Jesús, nuestro Señor, se ha revelado a usted, es porque le ama. Solamente digamos como el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y humillados ante Él, es como entramos a la vida gloriosa y nueva que Cristo da, que solamente Cristo Jesús nos puede ofrecer.
El punto número 3 nos dice, conoceréis que yo soy. Y para este punto número 3 tenemos como referencia el versículo número 28. Y nos dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Los líderes religiosos no comprendieron de qué estaba hablando nuestro Señor. Él se declara con una verdad muy poderosa, una verdad que ante aquel que la reconoce, tiembla, porque el yo soy es el Dios fuerte y poderoso. Pero no comprendieron, por orgullo, por obcecación, por maldad y por la naturaleza humana en la cual se encontraban y en la cual se encuentra todo hombre en esta tierra. Y al no entenderle, nuestro Señor opta por tener misericordia hacia ellos. Porque Él les dijo anteriormente que si no creían en Él iban a morir en sus pecados. Y la paga del pecado es muerte, y muerte eterna, una condición terrible para el hombre. Esto prácticamente se estaba convirtiendo en una sentencia para ellos, porque todo aquel que no cree en el Hijo de Dios, dice la palabra, ya ha sido condenado. Pero nuestro Señor detiene esto porque es grande en misericordia y detiene esta sentencia, pero les dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Les está dando también una declaración profética de la muerte que iba a tener y en manos de quienes iba a morir. Y que esta también sería una señal, y una señal que también, una señal a la cual también ellos ya estaban acostumbrados. Porque este pueblo había visto la mano poderosa de Dios cuando aquella serpiente fue levantada en el desierto, a fin de que todo aquel que viera hacia ella no iba a perecer a causa de las mordeduras de serpientes en el desierto. Estaban acostumbrados también a ver que el ofrecimiento fuera levantado hacia el cielo como una entrega hacia Dios y acercamiento a Dios cuando se realizaba el holocausto. Así también nuestro Señor Jesús le está diciendo que Él iba a ser levantado en sacrificio y que entonces iban a conocer y le iban a conocer como el yo soy. Porque muchos no quieren creer a la palabra de Dios y hacen oídos sordos a la palabra de Dios. Muchos ponen sus razonamientos terrenales, su inteligencia, sus estudios, ponen como referencia su inteligencia y su propio razonamiento para no darle credibilidad a la revelación de Dios y a la palabra revelada de Dios. Y tratan de encontrar contradicciones a esta palabra y le llaman locura y le llaman imposibilidades y le llaman que son razonamientos ilógicos, de locura, de que cómo es posible. Porque el hombre natural mide las cosas a un nivel intelectual y terrenal, a un razonamiento puramente humano, y no le permite entender las cosas espirituales. El que ha pasado por mucha letra y por mucho estudio, su orgullo no le permite dar credibilidad a la palabra de Dios. No quiere creer a la revelación y a la palabra que ha salido del corazón de Dios, que se le ha revelado a su vida desde el principio, y también le dice, yo soy. Pero no quiere reconocerlo. Pues si no quiere reconocer la palabra, crea por lo que Cristo ha hecho. Y Él fue levantado en la cruz del Calvario en señal del amor, misericordia y compasión de Dios hacia el hombre. Pues muchos se preguntan si Dios verdaderamente le ama aún siendo malo, si Dios verdaderamente le ama aún con todo lo que ha hecho, si Dios verdaderamente le ama aún con el estilo de vida que lleva. Quiere ver la prueba más fehaciente que Dios le ama. Vea hacia la cruz del Calvario, a Cristo levantado como señal de que el Dios poderoso, el yo soy, le ama y que se ha revelado a usted para que usted crea en Él y que creyendo usted no muera en sus delitos y pecados.
sino que obtenga salvación y vida eterna por medio de los méritos que Cristo adquirió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito sea nuestro Señor. Él se ha revelado y se sigue revelando a muchas vidas, y es lo que le vamos a compartir a los amigos que asistan a la célula. Una vez más se ha revelado a su corazón que es el momento de creer en Él, de entregarle la vida a Cristo Jesús en arrepentimiento. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia sobre cada uno de nosotros y por la palabra en la cual nos has permitido meditar en esta hora. Te ruego, Señor, que esta palabra la desarrolle, que esta palabra la desarrolles poderosamente en cada corazón, en cada uno de tus siervos, para que la lleven con poder y autoridad a cada uno de los hogares en los cuales se va a compartir. Bendice las vidas que van a proclamarla. Usa a tus siervos y a tus siervas, Señor. Salva las vidas, salva las vidas, salva las vidas. Bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me le bendiga.